Bueno, comenzando con la práctica, antes de comenzar a ver el uso de la herramienta en el programa, voy a mostrar cómo descargar la fuente, por las dudas para aquellos que no tengan claro, si bien en la teoría yo lo mencioné, cómo hacerlo todo, aquellos que no tengan tanto bien el manejo del uso de la PC, les va a servir esta guía. Entonces, como les mencionaba, tenemos que entrar al navegador, al Chrome, al que tengamos, y ahí vamos a poner pack de fuentes de letras. Fíjense que a mí me quedó, de la última vez que lo busqué, me quedó el historial. Yo entro ahí, me va a aparecer lo que son los mismos videos y las mismas páginas. Si mal no recuerdo, había entrado en esta, lo que era 1101 fonts. Si yo la pongo ahí, 1001 fonts, ahí esa era la página que había utilizado. Entonces yo tengo, fíjense, cientos de páginas, miles de páginas que se dedican a esto, ¿ven? Entonces acá, incluso esta es otra, porque el diseño ha cambiado, lo que es el botón, aparece el botón verde. Yo puedo ir cambiando y puedo ir buscando y me aparece lo que son los ejemplos de las fuentes de cómo son. Incluso tengo que buscar por categorías. Acá en esta está en inglés, me dice Font Categories, entonces tengo que buscar desde acá qué es lo que quiero, si quiero décadas, por ejemplo, quiero fuentes de la década del 60 o del 50. Entonces me va a buscar cosas así parecidas, como acá hay una estilo hippie. Entonces agarro y la descargo. Una vez que le pongo download, en algunas son de manera más directas, como acá por ejemplo me la descargó directamente, en otras me pide un paso, comprobar que soy una persona. Entonces hay distintas páginas con distintos métodos. Desde acá, una vez que me la descargo, según donde tenga configurado las descargas, por lo general vienen en todas las compus, en lo que es en la carpeta de descargas, yo ya la tengo acá abierta, voy acá a la carpetita, esto es Windows 10. Acá me aparece la fuente de letra. Fíjense que me viene comprimida, en un zip. Bueno, yo ya tengo otro programita que es el 7zip, este se descarga desde la misma página, también se instala automáticamente. Le pongo extraer aquí. Acá me aparece para Macintosh. Lo que tengo que buscar es esta que me dice ttf.ttf. Esa es la fuente de letra de la que voy a importar. Entonces, en este caso está sola. Como las otras veíamos en las capturas en las teorías, hay un montón. Bien, eso es lo que voy a cortar o copiar y la voy a pegar. Después me tengo que acordar cómo aparece acá, porque esto lo tengo que buscar de la misma manera en los programas. Así se llama acá. Entonces, una vez que acá le di cortar, en este caso, voy al menú de inicio. Acá directamente puedo escribir panel de control. Entonces ya puse pan y ya me salió panel de control. Entro a panel de control y si me aparece a mí con categorías como apariencia y personalización, para verlo de manera más directa, pico acá en iconos grandes o iconos pequeños, cualquiera, y voy acá me aparece fuentes. Entonces, una vez que pico acá las fuentes, va a cargar un poquito. Acá fíjense que va cargando la barra, no hay que apurarlo ni nada, me cargan las fuentes. Acá se ven todas las fuentes que tengo instaladas en la computadora. Acá lo único que tengo que hacer es clic derecho y pegar, o control B corta y pegar, y automáticamente me va a decir instalando Víctor Moscoso, que es el nombre de esta letra. Entonces desde acá, una vez que ya lo tengo instalado, ya lo tengo disponible para cualquier programa en la computadora. Así sería como se instala la fuente. Ahora vamos a pasar a practicar con el programa. Como vemos acá, yo ya tengo abierto la práctica número 1, pero antes de curvar el texto tenemos que aprender a manejar lo que es la herramienta. Entonces, recordemos que para acceder a la herramienta tengo que ir acá, donde está la A, y ahí, una vez que pique, estoy listo para hacer lo siguiente. O hago un cuadro de texto, que me va a quedar marcado azul, después lo puedo modificar el tamaño desde el nodo, como todo tiene un nodo, o directamente pico y me va a dejar escribir. Cualquiera de las opciones es válida. Entonces, una vez que empiezo a escribir, acá tengo lo que son las fuentes de letras.
por ejemplo, vamos a buscar esa que descargamos, Víctor Moscoso. Entonces, desde acá, estoy listo para escribir con lo que es esa fuente y vamos a ver cómo sale. Acá, como vemos, me quedó de color clarito, según lo último que hacíamos. Entonces, justamente me sirve para mostrar. Voy a acercar. Entonces, lo que hago es como marcar como cualquier texto lo que aparece el cursor selector. Y ahí le puedo cambiar el color al color que yo quiera. Simplemente con picar el color me va a salir. Acá, por lo que se ve, la fuente de la letra, el estilo de trazo, tiene un relleno blanco, por lo que me había quedado el contorno que no se notaba en la parte de arriba. Bien, fíjense qué es lo que hice. Saqué el color de trazo, que así como el texto, como una imagen, también le podemos dar un color de trazo. Y en ese caso estaba blanco. Yo le pongo un color rojo al estilo de trazo, le doy un retoque distinto, fíjense cómo me va a cambiar lo que es el trazo del mismo texto. Entonces le saco el color de trazo, me va a quedar década, el 60 le ponemos, y ahí me queda con ese tamaño. Bien, una vez que yo lo tengo acá, puedo cambiar a veces digo, porque no todas te traen, la opción acá del tipo. Por ejemplo, si yo escribo en Arial, ahí me va a aparecer la opción, vamos a poner Arial, la marco para cambiarle la fuente, lo que es la fuente de letra, voy acá, puedo escribir para ir buscando, fíjense que si pongo la A, me aparece ya, y ahí le cambié la fuente de letra. En la Arial, volviendo a lo que era de acá, tengo para elegir distintas, Condensed, Italic, entonces son distintas, Bold, que me la hace con un efecto de negrita. No en todas las fuentes, sobre todo en las fuentes que son descargadas, no traen lo que es más estilos. Desde ahí podemos cambiar el estilo si queremos una fuente de letra y darle, por ejemplo, una parte más gruesa, más allá de que le podemos dar con el borde, le podemos dar desde ahí de la parte del estilo. Lo siguiente que tenemos es la parte del tamaño. Desde acá podemos aumentar el tamaño. La separación entre renglón y renglón, como les mencionaba, como esto es un solo clic, acá para bajar al siguiente renglón tengo que presionar la tecla Enter. Entonces fíjense que ahí me quedo adelante. La corro para el costado, voy al cursor selector, queda seleccionada la imagen cual si fuera una imagen, el texto cual si fuera una imagen. Y desde ahí, si yo después quiero modificar nuevamente, simplemente con doble clic, entro o con la herramienta. Entonces, desde ahí, yo puedo agarrar y cambiar lo que es tanto el espaciado. Si bien ahí, fíjense cómo se mezclan los renglones, las palabras no tocan. Nos sirve mucho jugar con lo que es el tema del espaciado para acomodar el texto, encajarlo cuando tenemos. A veces tenemos un folleto, por ejemplo, no le podemos reducir el tamaño a la letra porque quedaría ilegible. Entonces le podemos reducir los espacios que hay entre palabras, entre letras, entre renglones, para que nos entre más texto. Acá, por ejemplo, tengo las unidades de medida con las que me voy a trabajar, la alineación, donde va a estar el texto, me lo va corriendo. Si quiero un superíndice, un subíndice, el espacio entre letras. Cada vez que voy poniendo la palabra, el cursor, recordemos que me va a tirar lo que hace cada una de estas opciones. El espacio entre letras, lo vamos probando. Se ve cómo se alejan, se acercan. El espacio entre palabras. Entonces, por ahí uno puede resumir bastante lo que es el espacio entre letras, pero no tanto el espacio entre palabras porque ya va a perder las formas, entra uno a confundirse. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. El interletraje horizontal, ¿qué es lo que hace esto? Me corre el renglón hacia el costado. Esto nos va a servir para cuando curvemos el texto, para correrlo, no haciendo espacios, sino corriendo lo que es el texto. El desvío vertical me sube, me baja el renglón, también me sirve cuando curvemos el texto, y lo que es la rotación de caracteres. Hace como un efecto de volteado que le podemos dar hasta 180 grados, me lo deja exactamente al revés. Letra capital,
si quiero la orientación horizontal, vertical, todas las líneas del alineado del texto hacia un lado, hacia el otro. Esas son las opciones que tengo a grandes rasgos de lo que es todo el panel de texto. Entonces, ahora vamos a ver cómo son estos efectos para curvar el texto. Bien, como les mencionaba, el texto se adapta a cualquiera sea de la forma, ya sea una curva, una recta, siempre y cuando nosotros marquemos el texto y lo pongamos en trayecto. Entonces, vamos a crear un texto cualquiera, vamos a poner hola mundo y vamos a crear una línea, una recta, después la podemos curvar, eso no hay drama. Ahí me salió un triángulo, ¿pero por qué? Porque simplemente porque salió con el relleno y color de trazo como no tiene, le vamos a poner un color de trazo negro, va a quedar. Entonces, una vez que yo lo tengo ahí, lo que tengo que hacer es lo siguiente, marco las dos cosas y voy a texto, poner el texto en trayecto. Ahí ya el texto me quedó en el trayecto. La ventaja de esto es que cuando yo vaya modificando, si se va viendo, voy a ir modificando el trayecto. Así como lo voy, ahora bien, digo, me quedó en la punta, siempre empieza en la punta. ¿Cómo hago para desplazarlo? Tengo varias maneras. Si yo lo desplazo corriéndolo, me lo va a correr, pero va a seguir teniendo ese trayecto. Siempre va a quedar anexado a la línea. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. O puedo entrar y mover, como mencionaba anteriormente, picando con espacios, o, que no va a ser lo mismo, me paro al principio y llevo la letra hacia adelante con el interletraje horizontal. Entonces, que comience el texto ahí. Como que es el techo de una casita, comienza ahí en el medio. Entonces, así es como funciona la adaptación. Por ejemplo, acá abajo yo tengo lo que es Hot Wheels, escribí la letra, escribí Hot Wheels, escribí la letra de Heavy Chip y lo único que hice fue lo siguiente. Hice las curvas con el trayecto Spiro. Recordemos que para llegar al trayecto Spiro es del Bézier al trayecto Spiro, o directamente puedo agarrar una recta como tengo acá y la curvo. Cuando yo la curvo, el texto va a tomar esa forma. Fíjense que siempre va a tomar esa forma, la forma del trayecto. Entonces, una vez que yo la tengo, acá por ejemplo voy a seguir mostrando con esta, desde acá yo, con lo que es la administración entre letras, puedo separar las letras, juntar las palabras. Entonces voy acá, como yo tenía un espacio, se ve que tengo espacios, me lo lleva hacia atrás. Entonces yo quiero volver a llevarlo para adelante, corro el texto, junto las palabras, así las voy retrayendo, puedo torcerlas. Si las quiero alejar de lo que es el trayecto, ahí lo meto hacia adentro. Hacia abajo lo llevo hacia arriba el texto, lo separo del recorrido. Son todas las opciones. Mientras voy cambiando, puedo ir cambiando lo que es el tamaño de la letra para ver cómo va quedando. Entonces, si se fijan, va recorriendo el texto lo que es todo el trayecto. Así es como se trabaja en combinación de lo que es el trayecto y de lo que es la herramienta de texto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si yo borro esa línea? Yo digo, bueno, me quiero quedar solamente con ese efecto y borro la línea. Cuando yo borro la línea, fíjense que el trayecto vuelve al original. Si bien se puede de una manera un poquito más complicada borrar y que solamente quede el texto, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque con esto yo puedo después modificar fácilmente el trayecto según vaya variando mi diseño a la forma que yo quiera. Entonces, para que no nos moleste, para que no se vea, lo único que tengo que hacer es sacarle a esa línea, a ese trayecto, le saco el color y queda invisible. Cuando entro a las herramientas de nodo, de editor de nodo, o veo en la paleta de objetos, vamos a entrar en la paleta de objetos, voy a ver que acá, en la parte de acá tengo una sola capa, me dice el texto y me dice lo que es la línea. Los puedo agrupar para control G, para reconocerlo más fácilmente. Hago el nombre del grupo, entonces ahí le metí el azar. Simplemente después con ver ya tengo la línea y puedo modificarla. No es necesario borrarla. Y está bueno, es mucho más dinámico tenerlo
que en otros, por ejemplo, en Corel se adapta el trayecto y queda el texto adaptado. Acá es más dinámico porque me permite modificar en cualquier otro momento, siempre y cuando tenga la línea disponible. Entonces, así es como se adapta a un trayecto, a una curva. Por ejemplo, hay una cosa ahora con el tema del círculo. Cuando nosotros armamos un círculo y curvamos, esto es una consideración que hay que tener, hay distintas maneras, puedo ir haciendo ahí, no me salió sin bordes, voy a ponerle nuevamente bordes porque me toma siempre lo último que hice, un color de trazos de color negro, entonces siempre recordemos que si tenemos configurada la opción de que nos tome el último color, nos va a respetar. Lo último que había hecho fue sacarlo. Acá vuelvo a escribir, hola mundo. Fíjense que está sin relleno, quedó con el contorno simplemente. Y ahora cuando yo los marcos, puede estar en cualquier lado, no necesita estar, lo puedo dejar acá, es lo mismo. Pongo el texto en trayecto. Fíjense ¿qué es lo que hizo? Me lo llevó abajo. Tengo distintas maneras. Puedo invertirlo, puedo llevarlo y después llevarlo hacia afuera, puedo reflejarlo. También puedo rotarlo, pero pasa una cosa, si yo lo roto, cuando yo lo roto recordemos que puedo marcar todo el objeto, pico otra vez para que me cambien los nodos y lo roto. Fíjense qué es lo que pasa. El texto se desfasa. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando lo roto, también puedo seleccionar la palabra solo y rotarlo, pero obviamente me va a rotar la palabra. ¿Por qué se desfasa? Porque cuando yo lo roto, el centro de rotación está desplazado del centro del círculo. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Activo los encajes y esta crucecita la hago que encaje en el centro del círculo. Al encajar en el centro del círculo, va a hacer que el encaje de rotación de lo que es del círculo, del texto, perdón, encaje con el círculo. Entonces ahí, cuando yo lo rote, me va a respetar lo que es el contorno del círculo. Importante tener el círculo simétrico, obviamente, con la tecla control, porque si no, siempre va a entrar, si está ovalado, va a entrar dentro de lo que es el contorno, se me va a desfasar, toma cualquier forma. Entonces, desde ahí, una vez que quiero, después, simplemente con la herramienta de texto, puedo alejarlo, acercarlo al texto, lo marco, como lo veníamos haciendo, lo puedo alejar de lo que es el trayecto, lo levanto hacia arriba o hacia abajo. Como se ve, es confuso porque cuando le damos hacia arriba no se va el texto hacia arriba, sino que se acerca. Entonces lo puedo alejar, le puedo cambiar el tema del ancho del espacio entre las palabras. Sucede una cosa, si yo me paso demasiado, las letras empiezan a desaparecer. Entonces tengo que tener regulado ese tema. Y así le voy dando todo lo que es el recorrido. Una vez que yo ya no deseo tenerlo más, que no se vea más el círculo, quiero dejar, entonces simplemente recordemos, le saco el color de trazo o le saco el ancho del trazo y desaparece y tengo esa forma de curva. Cuando yo lo mueva se va a mover junto con el círculo, se va a mover todo. Entonces, hay que tener en cuenta, eso es como curvar el trayecto. Cuando yo curvo el trayecto, obviamente se va a mover si yo lo agrupo, ¿no? Con eso puedo lograr esos efectos de curva para lo que son las letras torcidas, las letras de los logos, por ejemplo, en el escudo municipal, en los escudos en una moneda, que está redondeado, puedo lograr ese efecto a través de lo que es el texto poniéndolo en trayecto. Ahora lo que vamos a ver es cómo convertir la imagen el texto en una imagen. Esto nos sirve, como mencionaba anteriormente, para adaptar precisamente el texto a un logo, a una imagen que tengo. Como mencionaba, vamos a encontrar fuentes de letras que son parecidas a las originales de las marcas, pero no son exactamente iguales. Si queremos lograr esa perfección, esa igualdad, nosotros tenemos que convertirla en imagen. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos el texto. Para empezar, obviamente, ponemos, ahí me sale con color de relleno, ahora me salió con gris, me tomaba lo último, le ponemos hola mundo nuevamente,
Y fijémonos en lo siguiente. Marcamos el texto, lo dejamos seleccionado y vamos a donde dice trayecto, objeto a trayecto. Desde acá va a parecer que no pasó nada. Pero si vamos a la paleta de objeto, recordemos que el texto acá nos aparece como text. Nosotros los distintos textos nos van a aparecer text. Acá lo que es text, a diferencia de los otros, tiene un más. Si deshago, vamos a ver que desaparece porque lo volví a convertir en texto. Rehago lo que hice y lo vuelvo a convertir en imágenes. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de cada uno vamos a ver que tenemos las letras. Dentro de todos estos, si yo deshago, vuelvo al texto, no tengo nada. Vuelvo a convertirlo. Esto lo hacemos una y otra vez. Ahí tengo todos los paths, son cada una de las letras. ¿Cuál es la diferencia? Que yo digo, bueno, la M del logo tenía los palitos más arriba. Entonces yo entro, cual si fuera una imagen, agarro, marco los nodos y lo modifico. Las letras mayúsculas siempre son más fáciles de modificar que aquellas en cursiva. ¿Por qué? Porque son puras rectas. En cambio, cuando yo tengo a medida, como se veía en la teoría, por ejemplo, esa letra tenía muchos nodos. Nosotros podemos ir borrando nodos para simplificar el dibujo. Cuando tenemos, por ejemplo, acá, en la U, que tenemos esta curva, nosotros sabemos que podemos tranquilamente borrar estos nodos de acá para que cuando yo quiera ensanchar lo que es la curva hacia abajo, lo pueda hacer de manera más fácil y no tener que mover todos los nodos. Entonces, nosotros podemos ir modificando esas pequeñas cositas para lograr un mejor manejo de lo que es el dibujo. Fíjense que lo borro, en este caso no se modifica. Hay que tener cuidado de lo que borro, lógicamente, porque si borro ahí me va a perder ese efecto de curva, de recta. Entonces, así es como voy modificando las letras, las convierto en imagen y después me quedan modificables. Teniendo eso en cuenta, después cuando vayamos a calcar cualquier logo, como en el de la práctica que vamos a ver, que es el logo de Ford, vamos a poder modificar y lograr ese efecto. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la parte de contornos y sombras. Vamos a practicar con esto de acá. En lo que es el contorno, ¿cómo logramos el contorno? Como ya mencionaba anteriormente, son simplemente, por ejemplo, acá está aplicado con texto, se puede hacer con figuras, con cualquier objeto. Es el objeto duplicado. Si yo lo veo, acá tengo un tipo de letra personalizado, BKB, lo descargué. Lo único que tengo que hacer es duplicarlo, o copiar y pegarlo, cualquiera de las dos alternativas es válida. Entonces yo con la que tengo en el fondo le cambio el color y la desfaso hacia el costado, la muevo hacia el costado. Entonces, ¿cómo duplico? Con el control y la D. ¿Por qué digo duplicar? Porque me lo hace en el mismo lugar y después lo único que tengo que hacer es correr con la flechita. Entonces desde ahí, una vez que yo lo tengo, por ejemplo, le cambio el color. Vamos a dejar como estaba antes. ¿Ven? Entonces puedo modificar el color y le doy ese efecto de sombra. En la que estaba antes estaba al revés, estaba la parte gris atrás. Entonces la envío un espacio atrás y lo voy modificando. Como vemos, puedo lograr lo que son esos efectos de 3D. Ahora bien, parece que es una sombra. Si lo muevo demasiado, parece que es una sombra. ¿Por qué? Porque los bordes a veces están cortados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que modificar ese efecto de atrás, que se me unan las líneas. Entonces, ¿cómo lo hago? Convierto ese texto en imagen. Una vez que lo convierto, entro a las letras y yo puedo modificarlo. Fíjense la cantidad de nodos que tengo ahí, pero simplemente lo único que hago, porque me lo hace de manera automática e inteligente, todos esos agujeritos me los dejó como nodos, como rellenos. Entonces yo desde ahí puedo ir modificando para lograr ese exacto efecto en 3D. Dependiendo de la letra, siempre va a tener más o menos nodos. Entonces yo desde ahí no lo dejo tipo sombra cortado, sino que respeto el trayecto que tenía, lo dejo unido para que tome el efecto de lo que es un grosor, de un borde que está. Entonces, así es como logro el contorno. Fíjense que este segundo contorno es idéntico, nada más que el color es más oscuro y el borde y la parte de delante tiene lo que es un borde blanco.
Entonces logré dos efectos distintos con lo que es la misma herramienta con un color distinto. Entonces fíjense lo que es, voy a borrar este de acá, voy a mover este para acá abajo, cómo logro distintos efectos con simples modificaciones. Recordemos que para agregar el tema de los bordes, yo voy a rellenos y bordes desde ahí de la paleta, y acá en el color de trazo le agrego un estilo de trazo, incluso le puedo dar un grosor aún mayor, cambiarle el color del trazo. Entonces puedo ir logrando esos distintos efectos. Ahora, ¿cómo hago este contorno como resaltado, como remarcado? Lo logro de la siguiente manera. Siempre voy a duplicar. Control D, parece que no sucede nada, pero es porque se pega en el mismo lugar. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trayecto, ampliar. Cuando veo ahí, bueno, me deformó porque incluso me amplió todos los agujeritos. Para lograr que se vea como estaba antes, lo envío atrás, para que quede atrás. Entonces ahí logro lo que es el coso. Mientras más lo amplíe, más se va a notar lo que es el efecto de contorno. Después le puedo cambiar el color simplemente para darle otro efecto. Así es como logro el contorno. Ahora vamos a ver lo que son los sombreados. Esto es más de lo mismo, simplemente que vamos a trabajar siempre con un color oscuro. Puedo lograr un sombreado sólido o un sombreado difuminado. Siempre voy a trabajar, en este caso están agrupadas, las desagrupo, Control Shift G, y voy a trabajar con una palabra adelante y con la otra, en este caso palabras, puede ser cualquier objeto, y la otra detrás. Para correr lo que son, siempre duplico, volvemos a hacer lo mismo, duplico, en este caso ya ahí ven, ya quedó duplicado, voy a borrar el detrás para que se note, le cambio el color, le pongo un color negro y lo envío al fondo. Cuando lo envío al fondo, ahí me queda como que desapareció. Simplemente empiezo con lo que es, acá tiene color de trazo, le vamos a sacar ese color de trazo y empiezo a desplazarlo con las flechitas, desplazo el de adelante o desplazo de atrás para lograr los distintos ángulos. Entonces, es más de lo mismo, es como hacíamos el contorno, nada más que un duplicado con un relleno opaco, un relleno negro. Así logro el relleno sólido. El sombreado difuminado, también lo voy a desagrupar, es idéntico como la última parte de lo que es el contorno, nada más que agregamos un paso más. Entonces, duplico, cambio el color, lo dejo en negro, en este caso ya tenía el borde blanco, le saco el borde blanco, el color de trazo, lo envío al fondo, lo bajo uno porque si lo envío al fondo puse el cuadro celeste para que se note, lo envío a una posición al fondo, lo que hago es ampliarlo, como hice con el otro, con la última parte del contorno, con esta de acá, trayecto, ampliar, y desde acá le doy un pequeño desenfoque. Así voy logrando. Si yo me paso de desenfocado, fíjense que desaparece el todo. Le doy un pequeño desenfoque, 2,0 por ejemplo, y ahí logro el difuminado. Por último, el brillo. El brillo es exactamente lo mismo que el difuminado, nada más que acá el difuminado le cambio el color. Pongo un color amarillo, un color blancuzco y logro el efecto de brillo. Es más de lo mismo. Es cuestión de ingenio y de repetir estos pasos para lograr los distintos efectos que podemos obtener. Ahora que ya vimos cómo realizar todos esos efectos, lo que es adaptar a trayecto, lo que son sombras y contornos, ya estamos listos para lo que es hacer la práctica final de esta clase. Entonces, como se ve acá yo ya dejé, como siempre, un archivito preparado para tener una guía, pueden utilizarlo y hacerlo al costado, donde ya hice el dibujo y donde tengo los originales. Fíjense que si yo desplazo para el costado, la fidelidad con la que se mantiene es imperceptible casi. Lo que nos vamos a dar cuenta que el dibujo que nosotros hacemos tiene una mejor definición. Entonces, acá hay todas las técnicas. Por ejemplo, cuando yo voy a escribir for, cuando escribo la palabra for, vamos a notar que lo que es, acá bueno, tengo que pararme en alguna de las capas, puedo crear una capa nueva para que se note, una capa nueva. Cuando escribo for, la letra que se
obtiene en internet, en cualquier lado, la for script, es muy similar, pero, vamos a buscarla, for script, no es idéntica. Fíjense que si yo la llevo a lo que es el tamaño, podría escribir de alguna letra por vez, la puedo acomodar. Esto me sirve para la mayoría de los textos, puedo ir acomodándolos, pero no en todos me va a funcionar. Si notamos, le voy a poner un color negro para que se note más, hay cosas que son distintas. Fíjense en la colita de la F, fíjense lo que es acá, lo que es el moño, lo que es la parte de arriba, es más estirada, recorre toda la palabra. Hay varias cosas que son distintas. Entonces lo que yo tengo que hacer es convertirlo en imagen. Tengo que ir a texto y, a trayecto, objeto a trayecto. Entonces, desde acá, una vez que ya lo convertí en imagen, ya me quedó agrupado, lo puedo desagrupar para manejarlo de manera más simple. Ahí puedo modificar de a una letra por vez para darle que el tamaño coincida. Entonces, le voy a ir dando el tamaño, el ángulo, pero aún así sigue habiendo discrepancias. Por suerte esto no sucede con todas las letras. Hay algunas que varía demasiado que nosotros vamos a tener que modificar. Por esto, nosotros vamos a tener que entrar a lo que son los nodos. Ahí vamos a tener que empezar a correr, a desplazar. Importante eso que mencionaba de sacar nodos de más, porque cuando yo vaya a modificar no es lo mismo que vaya a arrastrar todos a que vaya a arrastrar un par. Entonces yo arrastro desde ahí y acomodo y voy acomodando la letra, que no va a ser lo mismo que tener que arrastrar todos los nodos hacia el costado. Entonces yo voy marcando, algunos me conviene arrastrarlos, otros no, y le voy dando la forma para que coincida con el trazo y que se note idéntico. Fíjense que si yo voy acá, voy a ver cómo hice las letras con los nodos. A diferencia, esta F de la F anterior, esta tiene muchos más nodos, a simple vista se ve. Hay casos que a veces es más conveniente dibujarla desde el comienzo y no tener que andar lidiando con borrar los nodos, correrlos. Simplemente dibujamos como que si fuera un dibujo más. Entonces, si vamos a ver yo acá lo que son las letras, muchas, si no digo a todas, les saqué nodos. Vamos a ver que todas tienen mucha complejidad porque esto lo hace automáticamente. Acá salvo la D, que le modifiqué muy poco, la R, la O, la F, a todas les quité nodos o simplemente las dibujé. La F la dibujé desde el comienzo. Me resultó más sencillo. A mí, a cada uno le puede resultar distinto. Quizás borran los nodos, lo desplazan y logran el mismo efecto de manera más rápida. Entonces, esto, como digo, vuelvo a mencionar, por suerte no sucede con todas las letras. Elegí este ejemplo porque es el más laborioso y aprovechamos para practicar, porque estamos aprendiendo. Pero fíjense que logramos la similitud casi exacta. Lo que logramos encima es una precisión aún mayor. Entonces, así por ejemplo hago la parte del texto. La parte del texto es la más complicada. La más simple es armar las otras partes. Acá, yo como vemos, tenemos for, yo les dejo en el archivo la F, la O, la R, la D. Si prestamos atención, atrás hay una sombra. Hay como un relleno como en 3D. Simplemente hay que duplicar y cambiarle el color, como mencionábamos en la última parte. Fíjense que dice for 1 y for 2. El for 2 es, este de acá es el 1 y este de acá es el 2. Simplemente están superpuestas, está duplicada y se le cambia el color a lo que quiera. Entonces desde ahí le puedo dar del ángulo, con la flechita le doy suavemente hasta lograr el mismo borde. Eso es con la palabra for. Lo mismo sucede, fíjense, con lo que es el círculo blanco. El círculo blanco, acá yo tengo todos los círculos agrupados, tengo un total de 5 círculos. Y acá en el círculo 3 tengo un degradado, 4 degradados. Esto es a gusto de cada uno, la cantidad de degradados. A mí me pareció que era la correcta hacerle esa cantidad para lograr el efecto parecido. Siempre es bastante laborioso calcar. Yo voy a desagrupar para poder moverlos de manera más simple. Vamos a ver cómo se desensambla. Tengo el círculo blanco, tengo el círculo azul que hace el efecto, que a su vez tiene un borde ancho y tiene un degradado, un pequeño degradado de color azul. Un degradado con transparencia. Si voy a la herramienta degradado, vamos a ver que tiene un degradado lineal
con una parada inicial de color azul a una transparencia. Es tan simple como eso. Recordemos de la clase anterior, la del zorrito, cómo hacemos los degradados. Después tengo un degradado circular, es un círculo sin borde. Recordemos que hacemos simplemente un óvalo que nos coincida y después le sacamos el relleno y le damos un degradado copiando el color que tenemos. En este caso ya me sale azul. Y lineal. La diferencia es que este es circular. Fíjense que si yo cambio circular, ¿cómo va a variar? Va a variar que nos va a hacer el contorno a la forma. Entonces nosotros después los ampliamos para el costado y así logramos ese efecto. Miremos que tengo un degradado circular, dos degradados circulares, tres degradados circulares y lo que es el fondo azul con un degradado circular de azul oscuro a azul claro. Recuerden, tienen este dibujo para desglosar y tomar como modelo. Esto es simple, hay que calcar lo que ya tenemos. Desde el logo pueden hacerlo. La manera más difícil es tomando el logo, importándolo, o calcar lo que ya tenemos como modelo. Tengo un borde gris finito, que es el de afuera, y otro borde gris que es un poquito más ancho, que me representan estos dos bordes de acá. Con eso tengo lo que es el fino y el ancho. Son varios círculos superpuestos. Trabajamos siempre con el mismo. Hay que duplicarlo, nada más que lo que variamos es el efecto del relleno. Nosotros vamos a ir variando, vamos a ir cambiándoles algunos con rellenos degradados, de degradado a transparente, de degradado azul a degradado claro, el borde solo transparente, el borde solo transparente con un borde más grueso, un borde más grueso degradado con un borde azul, un borde blanco sin relleno. Vamos viendo que tengo varios. Le voy a poner un cuadrado para que se note. Lo envío al fondo. Nos vamos a hacer así, con un color de fondo rojo. Lo envío al fondo para que se noten todos los degradados que hice. Esto sería el dibujo desglosado. Son varias cositas que hay que tener, pero está bueno este ejemplo. Por más de que sea complicado, no todos son tan complicados. Algunos que son más simples, pero está bueno para tenerlo en práctica y poder dominar la técnica de dibujado. Fíjense cómo tenemos. Por ejemplo, el de BMW, acá sin querer saqué lo que es la cosa, es un círculo blanco, es un cuarto de círculo, otro cuarto de círculo, acá lo que es la M, la B y la W, adaptado a un trayecto, un círculo negro y otro círculo blanco con el borde negro. Eso es lo que sería la parte del BMW. Con esto damos por concluida lo que es la práctica número 3 de la clase 8. Recuerden que siempre pueden volver hacia atrás el video, por eso para ver cada uno de los pasos, y las técnicas ya las estuvimos viendo una por una. Hay que tener mucha paciencia, como siempre, y un poquito de ingenio. Así que bueno, espero que logren calcar el logo a la perfección.